Buenos días a todos y a todas. Voy a intentar ser, dentro de la dificultad que tiene el reconocimiento de una profesión como la nuestra, de la gestión cultural, que surge allá en los primeros años 79, cuando los ayuntamientos democráticos, voy a intentar ser muy simple, muy sencillo, porque el proceso que hemos iniciado desde la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales es un poco enfarragoso, es muy lento, pero estamos ya encauzándolo y esa parte la dejaremos para el final. Voy a centrar un poco o mucho mi actuación, en cualquier momento podemos hacer cualquier intervención. Primero, de dónde aparece la figura del gestor cultural, cómo surgen estas figuras, estos programadores, estos animadores. Luego, cómo surgen y por qué surgen las asociaciones de gestores culturales o de profesionales de la gestión cultural. Para ya entrar de lleno en una materia que es la ordenación, que se ha puesto ya a la profesión, y finalizar con el proceso que estamos iniciando hacia el reconocimiento de la profesión. Surge en el año 79 con los ayuntamientos democráticos, cuando la ley de régimen de base de régimen locales de los 85 reconoce que los ayuntamientos tienen como servicio obligatorio, aquellos ayuntamientos con mayores de 5.000 habitantes, el servicio obligatorio de bibliotecas. Se nos encontramos en una situación de los ayuntamientos que vienen de una época anterior, donde la cultura estaba mal vista y casi perseguida por el tema de las protecciones de imágenes y demás, ¿no? Entonces los ayuntamientos se encuentran con una necesidad de dar un servicio que no tienen, con unos ayuntamientos que no tienen recursos, con unos servicios que tengo que dar que no tengo personal para llevarlo a la práctica. Aquí surge la figura de las diputaciones y del ministerio, aquellos famosos 33%, para dotarlos de equipamiento a los ayuntamientos. Es de la Diputación de Cádiz, donde, me voy a centrar en la Diputación de Cádiz, porque es la realidad que más conozco, donde se trabaja asiduamente desde el año 88 en dotar a los ayuntamientos de una serie de equipamientos, como eran las bibliotecas, pero a su vez se intenta que esos equipamientos sean multidisciplinares, de manera que tengan bibliotecas, tengan salón de actos, tengan salas de exposiciones, al objeto de que se pueda convertir o desarrollar una programación que genere una oferta hacia la ciudadanía y un acercamiento a la oferta cultural. Como vemos, le voy a hacer una pregunta inicialmente, ya lo volveré al final. Luego hay una modificación muy reciente de la Ley de Base de Régimen Local, que es la Ley del 27 de 2013, la racionalización y sostenibilidad de la Administración. Establece como competencias propias, en su artículo 25, la protección y gestión del patrimonio cultural y la promoción de la cultura y equipamientos culturales. Ya no están diciendo la nueva ley a los ayuntamientos: oiga usted, me tiene que fortalecer la oferta cultural de su municipio y su responsabilidad en el mantenimiento de su patrimonio y el control y desarrollo de sus equipamientos. Esos equipamientos, si no tienen una oferta continuada, son contenedores vacíos. Y sigue manteniendo en su artículo 26 la obligatoriedad como un servicio de las bibliotecas municipales, ¿vale? Como decía anteriormente, en el 79 al 80 surgen infinidad de equipamientos en la provincia y en todo el territorio nacional. Casas de cultura, teatros, museos, salas de exposiciones, bibliotecas. Y es en la provincia de Cádiz, como decía anteriormente, donde se centraliza mucho más ese esfuerzo. Pero veíamos que había una laguna. Ya tenemos todo el mundo. Tenemos la Casa de la Cultura, tenemos la biblioteca, tenemos la sala de exposiciones, pero ¿esto cómo lo llevamos? ¿Cómo se gestiona esto? ¿A quién recurrimos? Al periquito, al funcionario de la época anterior que está ahí, que, pues mira, pues es el que más lee del equipo de trabajo y lo ponemos al frente. Nos empiezan a surgir la llegada de compañeros o profesionales de otros ámbitos que vienen del mundo de la educación, del asociacionismo, del trabajo social, de la actividad creativa. Entonces nos encontramos con profesionales o personal formado, pero con una carencia en esa gestión. Esa carencia de formación específica
y de experiencia en el ámbito de la gestión cultural, de estos profesionales tienen unas restricciones para su desarrollo de sus tareas y por ello se inician una serie de acciones formativas para la cohesión del sector, que también viene de la mano de las diputaciones y de la Federación Española de Municipios y Provincias en diferentes sectores y profesiones. En estos primeros años yo diría que era las experiencias, los experimentos con gaseosa. Voy a hacer esto a ver cómo me sale, ¿no? Porque yo no sé exactamente de cómo gestiono el presupuesto, si tenía presupuesto. Yo no sé exactamente cómo tengo que montar un cuadro, una exposición, a qué altura, cómo lo puedo colgar, qué iluminación le puedo dar. Todas esas, en un tema de teatro, qué iluminación voy a tener, qué tipo de focos voy a utilizar. Me sirve un foco normal de los que utilizo para la feria y los pongo aquí. Eran las carencias que teníamos en los años 80 y hasta en el 90. Hoy en día hay carencias, pero de otro tipo, ¿no? Las claves para conocer un poco el sector, la gestión cultural es yo lo defino como el gestor cultural es una correa de transmisión, utilizando términos de mecánica. Es una correa de transmisión entre la creación, la participación y el consumo. Hay muchas definiciones sobre gestión cultural y ya hoy en día hay una, que la tocaremos al final, que es la que se establece por la Federación Española de Asociaciones de Gestores Culturales. En los ámbitos en los que nos vamos a desenvolver, yo he marcado 4 ámbitos: la gestión cultural, la gestión del patrimonio cultural, gestión cultural de la participación y la gestión cultural de la relación y cooperación. La primera, en la gestión cultural, es un ámbito en que se encuentra la gestión de actividades culturales, de artes escénicas, de artes visuales, de la música, de la fotografía, la literatura, la edición, las artes audiovisuales. Es, digamos, el día a día de un programador, ¿vale? Porque a nuestra profesión se le ha dado infinidad de definiciones: programador, animador cultural, gestor cultural y otras tantas, ¿no? Esto, digamos, trasladándolo a un ámbito municipal, sería el día a día de un coordinador de cultura o un gestor cultural en la preparación del ciclo de teatro, del ciclo de música, del programa de exposiciones y así en cada una de las facetas que tenemos en ese ámbito de la gestión cultural. Pero vamos a rizar un poquito más la gestión del patrimonio cultural. En este ámbito incluimos los museos, hoy en día también los centros de interpretación, están muy de boca, ¿no? Porque los ayuntamientos, cada vez que hemos tenido la suerte de tener un aprovechamiento de obras en tema urbanístico, bueno, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer un centro de interpretación. Y hemos construido un centro de interpretación, a veces, sin tener pensamiento ni claro los contenidos que van a ese centro, ¿no? Otro de los activos que se llevan en la promoción cultural es el tema del archivo. Con el tema del archivo, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía han hecho una fuerte apuesta por la recuperación del archivo histórico de los municipios. Hoy en día hay municipios que tienen todo su archivo histórico actualizado, mecanizado e informatizado, de manera que es fácil poder consultar cualquier tema. Las bibliotecas, que no se olviden, que son, para mí, es el germen de donde debe partir la cultura de la localidad. Las bibliotecas deben ser los dinamizadores de la cultura local. Las hemerotecas, filmotecas, espacios expositivos. Luego, en la gestión de la cultura como participación, están las fiestas populares, el folclore, el asociacionismo y las tradiciones. He metido esto en este apartado porque la mayoría de las fiestas populares se hacen con colectivos sociales o se hacen con peñas y buscan la tradición y la recuperación de eventos populares de la localidad, hoy en día ya un poco perdidos. La gestión cultural de las relaciones y cooperación. La cultura internacional, hoy en día con las líneas europeas de financiación podemos entrar en proyectos europeos, cooperación con otros internacionales. De hecho, tenemos redes a nivel nacional que nos permiten trabajar codo con Portugal, con Italia, en programas europeos y otras latitudes, ¿no? Y luego está el tema de las redes culturales y artísticas, es decir, hay que trabajar en red para que los artistas de la zona, ya no solamente en artes plásticas o visuales, sino en todas, puedan difundir su obra y estar en cooperación. Si veis que soy un poco rollo, me cortáis, ¿vale? Vamos a ir clave por clave del sector, ¿vale? Las tendencias, o sea, ¿hacia dónde queríamos ir? ¿Por qué surgió esta historia?
En los 30 últimos años, el aumento de las políticas públicas en el ámbito cultural ha generado una creciente demanda profesional. O sea, hoy en día somos muchos los que estamos al frente de, digamos, equipamientos culturales, ¿no? Tenemos salas de exposiciones, lo que yo llamo contenedores blancos, hay que llenarlos de contenido, y a ese contenido hay que darle un profesional que esté al frente, que sepa de qué está hablando, qué está gestionando. Que hagan su programación, su planificación. Importante en la vida de la gestión cultural es la planificación. Si no hay planificación, no podemos marcar un objetivo. Y si no hay planificación y no hay objetivo, no podemos evaluar. Es importante, yo siempre digo, y así llevo 4 años en mi ayuntamiento, y yo espero que en estos 4 años, a continuación, van a ser completamente distintos. Yo llevo 4 años empezando mi memoria anual, que soy muy cabezón, y hago las memorias anuales de la evaluación, diciendo que la evaluación a la gestión cultural es igual que el bisturí al cirujano, que el paraúste al albañil, que el metro al carpintero. Si no hay una planificación, yo no puedo establecer objetivos. Entonces, en el día a día de la administración pública, de donde yo vengo, es muy dado lo que yo denomino proyectos paracaídas. Te llaman desde arriba, desde la esfera superior, y te dicen, mañana hay que montar esta exposición. ¿Cómo? La exposición, ¿cómo viene montada? ¿En qué tipo de exposición es? Si son cuadros, ¿cómo viene la sujeción? No, mañana hay que montarla. Y ustedes saben igual que yo, o mucho más que yo, de esos proyectos paracaídas, ¿no? No es hasta principios, finales de los años 80, cuando empezamos a definir un poco lo que es el gestor cultural o el profesional de la gestión cultural, ¿no? La asistencia de asociaciones va a impulsar mucho la importancia de esta figura. Y es, luego aparecerá por ahí, la necesidad de ir a personal, no te voy a decir cualificado como indico ahí, pero sí personal con experiencia y con conocimiento de lo que se estaba realizando. Hay que profundizar un poco en la configuración, la consolidación y el reconocimiento profesional, y una profesión que cada vez más tiene que aprender y desenvolverse en un entorno digital, caracterizado por las redes sociales y un mecanismo de funcionamiento y tiempos diferentes a las tradiciones de los años 80. Es decir, cuando empezábamos había una realidad, hoy hay otra realidad. Nuestra labor como gestores culturales es siempre estar al día y al entorno de esos nuevos eventos o nuevas situaciones que van surgiendo. Es en el año 80 cuando surgen, 79, o sea, 69, en el 99, 90 y tanto, surgen las primeras asociaciones. Y se marca una tendencia y una definición. Hay un congreso muy importante para el mundo de la gestión cultural, que es el Congreso de Valencia, que podéis recoger la información en la página web de GECA, donde ahí se habla del documento cero. Documento cero que es elaborado por una serie de compañeros andaluces para su traslado a nivel estatal. Y ahí ya se perfila un poco la estructura. Yo no voy a entrar ahora en matices que tiene que cumplir cada uno, ¿no? Pero ya se dice en ese documento cero, que digamos que sería la RPT, la relación de los puestos de trabajo del gestor cultural, que es lo que teníamos que tener en todos y cada uno de los tanto ámbitos públicos como privados, y ya se establece el técnico superior de gestión cultural, el técnico medio de gestión cultural, el técnico auxiliar de cultura y el auxiliar de cultura. Ya hay una estructura jerárquica donde va a repartir las competencias y las tareas de cada una de estas funciones. Esto hoy es una utopía, ¿eh? La mayoría de las situaciones no tienen nada que ver con lo que planteamos en el documento de Valencia. Ahí se marcan las responsabilidades, perfiles y competencias. Y ustedes sabéis tanto como yo que en temas de competencia tenemos muchas. Porque cuando nos subimos a organizar un evento cultural, sea cual sea, voy a poner por ejemplo un concierto, muy dado en esta época, ¿no? Y además hoy, día 13 de julio, Día Internacional del Rock and Roll, pues habrá municipios que organicen el rock. Entonces, hay una serie de competencias, como son la ley de espectáculos públicos, si trabajo en la administración, la ley de contratos del Estado, que no sé quién la hizo, pero vamos, a nosotros nos vuelve loco. Luego hay otras normas como son las normas de seguridad y luego las normas laborales,
que ese cantante que esté subido al escenario esté dado de alta por la compañía y demás, porque si no, el marrón es para nosotros, para los gestores culturales. Yo me estoy saliendo a veces mucho del guión, pero quiero ir a cosas muy prácticas, ¿no? En el 2011 conseguimos un hito importante que fue que en los servicios de empleo la figura de la profesión o el nomenclato de gestor cultural apareciera. Ya hemos dado un paso importante, porque antes tú llegabas y te querías inscribir como gestor cultural y no aparecía en la redacción. En el 2011, gracias al esfuerzo de la Federación de Asociaciones, se consigue en reuniones con el Ministerio de Trabajo, se consigue esa inscripción. Nuestro sector se caracteriza por un amplio abanico de actividades que pueden desarrollar las profesiones de la gestión cultural. Por ejemplo, somos asesor cultural, director de eventos culturales, gestor o gestora de derechos, responsable de contenidos creativos, responsable de marketing, comunicación y cultura, comisaria de exposiciones, exposiciones temporales, perito o perita de arte, técnico o técnica de servicio educativo para museos, organismos culturales, técnicos y técnicas especialistas en edificios patrimoniales, entre otros tantos. Esto es el abanico que ha ido surgiendo de profesionales ante la demanda y la puesta en valor de la cultura por las administraciones locales y privadas. Toda esta amalgama hoy no tiene un reconocimiento laboral ni profesional, y es en la lucha en la que estamos. Sí. Proyección futura del sector, hacia dónde queremos ir, cómo estamos, ¿no? La evolución del sector pasa obligatoriamente y necesariamente por el reconocimiento de nuestra profesión. Reconocimiento profesional y público desde tres grandes vertientes. Por una parte, por nosotros mismos. Somos los primeros enemigos de nuestra profesión. No creemos en lo que hacemos y no creemos que somos gestores culturales. Esa es mi opinión, perdón. Entonces hay que especificar y complicar la profesión de gestión cultural. El segundo ámbito es el público y el privado. Como contratantes que son de nuestros servicios, tienen que tener una regularización, aspecto que vimos antes de la estructura organizativa. Regulación con los criterios, requisitos para acceder a la plaza. Hoy mismo, GECA, Andalucía, desde la llegada de Laura, creo, empezamos a meter nuestras narices en aquellas convocatorias de plazas que ponían gestores culturales, animadores culturales. Vamos a ver, nosotros no es que pedimos un perfil. El gestor cultural, la figura de gestor cultural, ¿qué es lo que tiene que hacer? No me pongo usted un gestor cultural y me lo dedique a la administración y gestión de contratos, no. El gestor cultural es un técnico de la administración que como tal debe ser reconocido. A ningún político se le ocurre hacer la labor de un arquitecto. A ningún político se le ocurre hacer la labor de un asistente social. Pues a ningún político se le debe ocurrir hacer la labor de un gestor cultural. Somos el técnico del político de turno cuando hay que hacer el informe de algo que es un marrón para él. Pero somos el técnico olvidado cuando hay que organizar un evento, porque ya él viene organizado. Esa es nuestra labor. Es dura, ardua, pero tiene que ser constante. La necesidad de reivindicar la profesión del gestor cultural como tal. Luego hay un apartado tercero, que es el tema de la economía. El reconocimiento de la gestión cultural es una actividad económica, hoy en día llamada la economía naranja. Eso viene de ahora mismo Brasil, Río de Janeiro, con Portugal, están trabajando por quitar del medio los festivales. Ellos indican que la economía naranja no tiene nada que ver con Ciudadanos. La economía naranja de los festivales son puntos de inflexión momentáneo en el desarrollo económico, la inversión económica de un determinado territorio. Esos deben ser complementados con un desarrollo de una programación estable y de calidad que puntualmente tendrá esos picos de cierre con ese festival, porque la cultura
sí genera beneficios económicos, aunque haya quien nos diga desde las administraciones que somos las áreas derrochadoras. Somos los que más gastamos, pero es que nuestros datos, al no estar contrastados, al no existir una figura que recoja, como se recogen los datos de consumo de biblioteca por el Instituto de Estadística Nacional, donde cada año hacemos la encuesta para decirle, mire usted, tengo tantos libros adquiridos, tengo tantos nuevos usuarios, tantas actividades, tanto invertido. Para la gestión cultural exigimos ya que también haya esa figura, haya un órgano que nos obligue a emitir esa evaluación. Ese es uno de los problemas, de los principales proyectos futuros del sector. Os decía antes, esta es la definición de gestor cultural que yo resumo como decía antes. Somos una correa de transmisión entre el creativo, las instalaciones y el consumidor. El Congreso de Valencia, en el 2005, establece que el gestor cultural es un profesional que hace posible y viable en todos los aspectos un proyecto y organización cultural, que desarrolla y dinamiza los bienes culturales, artísticos y creativos dentro de una estrategia social, territorial o de mercado, realizando una labor de mediador entre la creación y los bienes culturales, la participación, el consumo y el disfrute cultural. El trabajo de gestor cultural constituye la eficiente administración de recursos ordenados a la consecuencia de objetivos y que afectan a la promoción y el desarrollo de la cultura con funciones de planificación, coordinación, producción, comunicación, evaluación, a las personas que se dedican profesionalmente a esta tarea, usando la técnica y métodos específicos de este campo, se denomina gestor cultural. Yo aquí he recogido al final unas palabras de Eduardo Delgado, que dice que el gestor cultural utiliza los métodos y herramientas que tienden a armonizar y equilibrar las exigencias de los proyectos culturales creativos con las exigencias del territorio, pero sin olvidar las relaciones locales y globales a la hora de actuar y pensar cuando organizamos proyectos artísticos. En definitiva, viene a hacer un resumen de lo que hemos comentado anteriormente. Si no somos los gestores culturales, si no trabajamos con una planificación, una organización, una estructura bien consolidada y con unos conocimientos muy claros y unas herramientas, que hoy en día hay algunas, pero no todas, están por llegar, es difícil nuestra labor. Ya digo que esta definición se consensuó en el Congreso de Valencia del 2005 y se incluyó en el Pacto de Toledo del 2011. Toda esta información la podéis bajar de la página de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestiones Culturales. Las asociaciones profesionales. En el 98 se crea GECA. GECA es una de las primeras asociaciones, aparte de la catalana, que se crea un año antes, para la Asociación de los Profesionales de la Gestión Cultural. ¿Y por qué surge esto? Surge porque muchos de los gestores culturales teníamos unas carencias formativas y a veces muchas dudas a la hora de actuar en cualquier actividad o cualquier programación. Hoy en día esas dudas siguen apareciendo en algunos compañeros que llegan por vez primera al sector, pero que a su vez también esas dudas nos daban también dudas administrativas, dudas legales, y yo siempre he tenido la confianza en una persona que siempre que le ha llamado ha estado ahí, Juan Antonio Estrada, compañero de Huelva, compañero de la gestión cultural, abogado, y que ha llevado con su tiempo el tema del área de cultura y Diputación de Huelva, y es un amplio conocedor de la jurisprudencia cultural, ¿no? Yo siempre he recurrido a él en montones de ocasiones, igual que sucede hoy en día, o sucedía con el programa Enrédate de la Junta, a punto de extinguirse, que también ha sido muy consultado, José Antonio, para la hora de, bueno, tengo esta compañía de teatro, va a una instalación municipal, mi interventor no sabe cómo lo tiene que hacer, cómo recurro, dime herramientas, cómo se hace en otro sitio. Es el día a día nuestro. Y hay veces que nos empeñamos en que ese día a día nuestro, esas dudas nuestras, yo las he buscado en Huelva y no sabía que las tenía al lado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos cabezones, somos retorcidos, los gestores culturales, porque no queremos confiar en el compañero que tenemos al lado y tenemos que buscar esa cooperación.
Tenemos que cooperar entre todos nosotros para que esta profesión cada vez tenga mayor presencia visual y mayor calidad en la gestión. Luego, en el 99 se crea, a través de todas las asociaciones que van surgiendo, la gallega, la catalana la primera, la andaluza, la gallega, los del País Vasco, los canarios, los extremeños, todo el mundo empieza a asociarse, porque es necesaria una cosa, la formación. En ese momento nadie se preocupaba del reconocimiento de la profesión, sino yo tengo unas carencias y yo tengo que completarlas. ¿Cómo los completo? Bueno, mira, vamos a crear una asociación, como han hecho los catalanes, y empezamos a trabajar. Y vemos que hay una laguna importante porque cada comunidad autónoma o cada asociación regional empieza a barrer para sí. Cuando hay problemas que son genéricos a todos, el principal de ellos, reconocimiento de la profesión, no alcanzaré a decirlo. O sea, a partir de ahí se constituye la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, que se alimenta de subvenciones del Ministerio y de la aportación que cada una de las asociaciones le hace a la Federación. Y empezamos a trabajar en el año 99, pues en el año 81, 82, se empiezan a hacer borradores de cosas. Andalucía aporta ya su documento cero, su descripción de los puestos de trabajo, que se hizo para el territorio andaluz, y se empieza a trabajar en eso. Luego hay un compañero de la zona de Cataluña que empieza a trabajar en un código deontológico de la profesión, es decir, nuestros principios, como los médicos, nuestros principios. Yo también se lo voy a pasar a la organización para que lo suban a la plataforma y podéis tener ese documento. Y hoy en día estamos ya trabajando en el libro blanco de las buenas prácticas de la gestión cultural. Aquí hay cosas muy importantes de leer, que yo no voy a entrar porque son extensas, son materia para otro seminario, pero que es importante que las conozcáis. Están en la página de GECA de Andalucía y están en la página de la Federación. Son estos tres elementos, estos tres documentos, los que están permitiendo que la Federación se pueda sentar y establecer acuerdos de cooperación con la Federación Española de Municipio y Provincia, igual que nosotros vamos a hacer con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Esto es la historia de las asociaciones, no voy a profundizar mucho más. Nuestro escenario futuro. ¿Qué debilidades veo yo? Igual vosotros veis otras. Tiene nuestro sector. Tenemos una escasa conciencia de participación al sector, de pertenencia. No nos sentimos gestores culturales, nos sentimos programadores, nos sentimos directores de salas de exposiciones, pero no gestores culturales, que es lo que hay que intentar consolidar. La figura de gestor cultural que abarca todas esas otras profesiones. Nos hace falta pelear por un convenio colectivo del sector, con el cual es imposible que hoy en día, si nos vamos a una negociación de una RPT de un ayuntamiento, la gestión cultural o la cultura es la menos representada. No sé en otros casos. Pero sí vemos como los policías se arrascan las vestiduras y consiguen objetivos para ellos. Sí vemos como los del sector de servicios, jardines y parques y otros, sí sacan cosas para ellos. Pero para nosotros no. ¿Y por qué? Porque no tenemos una documentación, no nos reconocen nuestra labor. Entonces esa es la ardua labor que hay que empezar a hacer. Dar a conocer las figuras del gestor cultural. Ahora entraremos en esa materia. Otro importante debilidad que yo veo es el tejido empresarial. La carencia de un tejido empresarial, que la iniciativa empresarial privada aún es muy tímida. Hay empresas, pero que son grupitos de compañías de teatro y demás, pero que hay que fomentar un poco más esa creación de empresas, esa posibilidad de apoyar a las empresas culturales, y ahora aprovecharé que llega el ministro a ver si es capaz de hacer algo en esa labor. Y luego no existe, lo que decía antes, un registro estadístico administrativo de los agentes que intervienen. Es decir, en la provincia de Cádiz, a no ser que te vayas a la base de datos de la Fundación Provincial de Cultura, que están los técnicos de cultura de los ayuntamientos, si es que todavía están, o a gente que llevamos mucho tiempo en este mundo, como yo, que llevo el año 68, empecé en el 84 en el área de deporte, y que sigo conociendo a gente del mundo de la gestión cultural, y por eso, oye, mira, tráeme esto, préstame lo otro. Os pongo un caso ejemplo. Yo hace un año y medio tuve un problema
con unas peanas y unas vitrinas para una exposición. Diputación no me las podía dar porque las tenía prestadas a Valladolid. Otro sitio que recurrí, creo que era Chiclana, las tenía ocupadas. Bueno, pues recurrí a San Fernando y a Jerez. Claro, pero es porque yo tengo ese contacto. A lo mejor otro compañero que no tenga ese contacto le es más difícil. Por eso yo pido que la cooperación entre nosotros sea fluida. Mi teléfono siempre va a estar abierto para todos los gestores culturales, sean o no de GECA. Lo de menos es que seamos socios de GECA. Lo demás es que todos empujemos en una misma dirección. Tenemos que buscar el reconocimiento de la profesión. Las amenazas que nos encontramos en el sector. La crisis económica, no la que ha pasado, sino la que podía venir. Automáticamente que hay crisis, hay recortes. Si la cultura tiene recortes, la cultura no puede desarrollarse. Pero no hay recortes en otras áreas de fiesta, sino es más, en las áreas de fiesta se aumentan los presupuestos y se le quitan a las partidas de cultura, se le quitan a las partidas de juventud, se le quitan a las partidas de deporte. El freno a las inversiones en infraestructuras culturales. Hemos tenido una época muy rica en inversiones culturales, años 80, años 90, principios de los 2000, cuando la Junta de Andalucía, en aquel famoso 33%, empieza a tomar la política de los equipamientos deportivos y empieza a crear teatros. Pero, bajo mi punto de vista, con una mala planificación. Crear teatros que después no van a tener contenido, ¿para qué? Si yo tengo un teatro, pero no lo puedo llenar de contenido porque nada más que tengo el presupuesto para hacer teatro, usted gásteselo en actividades antes que hacer el teatro, en mi opinión. Eso ha dado equipamientos que hoy en día están cerrados. Igual fiebre sucedió 2012 hacia acá, los centros de interpretación. La Diputación de Cádiz, a través de los fondos europeos, pone en funcionamiento 44 centros de interpretación en la provincia de Cádiz. 44 centros de interpretación en la provincia de Cádiz. En Chiclana el del Asario el Vino, en Conil del Atún, que creo que somos los pocos que funcionamos, el del Viento en Vejer, que ya no existe. Bueno, entonces, son equipamientos que están ahí, pero están cerrados ¿por qué? Porque no hay profesionales al frente. No hay técnicos que dirijan eso. En el caso, yo hablo del caso mío, ¿no? El centro cultural nuestro, el centro de interpretación de la Atún, las Almadrabas y el Mar, lo gestionamos nosotros a muy duras penas, porque cuento, a Dios gracias, con un equipo de porteros y instaladores que abren y cierran, y puntualmente desde la alcaldía me mandan en temporada estival personal no cualificado, personal para abrir y cerrar y vigilar el centro. Entonces, ese centro funciona, está abierto, por eso funciona. Y nosotros lo complementamos con las salas de exposiciones, dándole vida al centro con unas exposiciones temporales. Esa es la dinámica nuestra. Y yo puedo decir que desde el 2015, el 6 de mayo del 2015, a finales del año pasado, por allí han pasado 222.000 personas. Que se dice pronto. Sin contar meses de agosto y julio, que por allí pasa ya todo el mundo, ¿no? Los cambios de comportamientos del consumo del usuario, es decir, hoy en día lo vemos en el cine, ¿no? Es más fácil irme a alquilar la película al videoclub, bajármela ya de internet y la veo en casa, pero no voy al cine. El consumo del teatro, pero y estos cambios de consumo de la población también vienen en falta, creo yo, por una mala planificación de la educación cultural. Que si yo, desde mi ámbito educativo, yo tengo la figura de coordinador de cultura y educación, si yo desde mi ámbito educativo hago que las asociaciones de padres y madres de alumnos me hagan los talleres de artes plásticas, de teatro, de música, de cualquier otra actividad cultural, y yo como ayuntamiento ahora llevo programaciones culturales de calidad, un teatro, un tema musical y demás, donde sean didácticos, yo estoy sembrando, creo que estoy sembrando en ese futuro usuario para que pueda asistir a mis actividades. Yo he puesto hace muy poco tiempo una actividad con un colegio en práctica que es aprender a ver un cuadro. Una cosa tan sencilla, ¿sabes? Y tan difícil. Hemos puesto a un autor local con su obra y le hemos obligado un poco a que estuviese allí para que pudiera explicarle a los críos qué es lo que ha querido representar. Entonces, había dos trazas en la actividad. Una era la explicación de la exposición por el propio autor y luego a los niños se les daba un folio y un lápiz y ellos tenían que reproducir de todo lo que había expuesto una obra.
y explicar después por qué habían hecho esa obra con los matices que le había dado el autor. Ha funcionado muy bien, fue una cosa experimental con dos aulas de un mismo centro, y nos estamos planteando abrir el abanico ya este año a otro centro. Tampoco es una cosa para mucha participación, ¿no? Y una de las cosas que nos pasa en el día a día, nos convertimos en burócratas, sobre todo en la administración. Yo siempre hago por las mañanas una cosa que me enseñaron en un curso, el malogrado Eduard Miralles. Él decía, y luego también lo habéis escuchado quizás en Antonio González Rueda, que hay 5 minutos iniciales en la mañana que son los del diván. Planificarte la mañana. Es decir, hoy acabo de llegar aquí, ayer no me dio tiempo de cerrar la agenda, ¿cómo me planifico? ¿Cómo me planifico yo y cómo planifico los que tengo a mi alrededor? Es una de las tareas que tenemos que hacer. Y yo os digo siempre en las reuniones de mi equipo que mi labor debe ser 5% planificación del equipo, 75% gestión cultural y el resto administración. ¿Por qué? Porque hay otros compañeros que se dedican a la administración. Yo no tengo que estar como gestor cultural, y nos pasa, y estamos, yo digo que no tengo que estar, o no debería estar, pendiente si la compañía X ha presentado el certificado de Hacienda, ha presentado el alta en el IAE. Mi labor es programar una actividad que es para este día. Y mi labor es para este día tener la publicidad en la calle, las entradas en venta y tener el grupo preparado a la hora de la prueba de sonido, el equipo de sonido y todo. Mi labor no es si está aprobado o no está aprobado porque el interventor lo ha paralizado o porque cree el interventor que ese programa de cine es muy caro. Tienes que subir, explicar al interventor y decir, son películas de último año, estás pagando la exclusividad, los derechos de exhibición, o sea que no es, el cine no es barato. Entonces, la labor administrativa nuestra, esa labor administrativa nos quita mucho tiempo de la otra labor. Y yo creo de fuerte en nuestro sector. Hay una actualmente hay una gran oferta formativa. Y aquí voy a pararme un poquito. Tenemos en nuestra región, tenemos 2 grados de gestión cultural, en Córdoba y en Huelva. Pero resulta que la formación, yo ahora mismo tengo en mis instalaciones a 2 alumnos en práctica, uno del grado de Huelva y uno del grado de Córdoba. Y ayer, contrastando con ellos, los contenidos que están dando son completamente, digamos, yuxtapuestos uno del otro. Son teoría, nada de práctica, no se da planificación, no se da la ordenación, la gestión, el marcado objetivo, el desarrollo de una actividad, el listado de tareas, eso no lo conocen ellos. Ellos conocen historia del arte y en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que una de las labores, que ahora lo veremos, que vamos a intentar nosotros es que en esos grados de gestión cultural, la figura del gestor cultural, la tarea del gestor cultural, debe estar presente. Debe estar presente, si me apuras, en el último año de grado. Porque si no, ese chaval sale como un profesional, pero que no tiene conocimiento de realidad. O sea, tiene que tener herramientas para que cuando llegue su momento pueda aplicarlas. Ese es uno de los principales, digamos, fortalezas en la formación, pero a su vez tiene esa debilidad. En esta casa, en cooperación con la Diputación de Cádiz, se empezaron a hacer los cursos de expertos de gestión cultural, cosa que le dio mucha formación a compañeros que veníamos de años anteriores, que no teníamos ese tipo de formación o titulación. Y se ha perdido. Ahora os comentaré mi reunión con Mojeca con el diputado hace unos días, ¿no? Bueno, voy a decir de formación. Somos conscientes de que nosotros tenemos que ir formándonos día a día. Cada día hay una cosa nueva y tenemos que estar en esa vanguardia. Hay una serie de oportunidades muy a tener en cuenta. La aplicación de las nuevas tecnologías es una herramienta principal para nosotros. Está en las redes sociales, el Twitter, el Facebook y demás para difundir, no solamente para difundir, sino para interrelacionarnos nosotros en un ámbito profesional. El LinkedIn y otras tantas que hay por ahí que suelen utilizar. Trabajamos en un proceso de globalización. Ya no es trabajar con la localidad más cercana o con la provincia, sino ya estamos en un mundo abierto de la gestión cultural y de eso saben mucho los hispanoamericanos.
Hay un portal de gestión cultural hispanoamericana donde nos llevan años luz de organización. Ellos están implantando ahora mismo en México, en Ecuador y en Chile un programa para la gestión cultural. Es decir, es un programa de bases de datos hecho en MC2, donde el coordinador de cultura, el técnico de cultura, en base de datos mete la programación, automáticamente esa programación genera una serie de documentos de planificación y lo lleva todo en un solo programa. Digo que nos llevan años luz. Tenemos que aprender mucho de ello en el tema de la gestión cultural. Hay que facilitar el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales y, sobre todo, yo soy de una opinión, es decir, los ayuntamientos no tenemos que hacer cultura. Y me diréis, esto es salado, ¿no? No. Los ayuntamientos tenemos recursos de equipamiento, tenemos recursos económicos, no muchos, y lo que tenemos que hacer es poner nuestros equipamientos, nuestros recursos al servicio de los creativos. Y luego, en cooperación con los creativos, lanzar la oferta a la ciudadanía para que consuma la cultura. Esa es mi opinión, ¿eh? Está un poquito. Hay que apoyar a la alianza de realización de proyectos conjuntos, sector público, sector privado, donde hay muchas administraciones locales que son reacias a ello. Es decir, yo ahora mismo pongo un claro ejemplo. Nosotros el día 8 de agosto vamos a tener un ciclo nuevo que se llama Conilfusión. Vamos a establecer un acuerdo de cooperación con el saxofonista de la isla, Antonio Lizana, para 4 años, donde cada año Antonio vendrá con un cantante, con un artista que va a completar el Conilfusión. Este año será Antonio Lizana y Arcángel. Ellos van a riesgo, el ayuntamiento no pone ni un duro en el caché, simplemente te pongo escenario, sonido, iluminación, servicios necesarios, temas de urinario y demás, vigilancia es tuya, el riesgo es tuyo, la publicidad es tuya. Yo te pongo la instalación. Acuerdo, para este año no, para un año no. Yo para un año no hago un esfuerzo económico. Yo hago un marco de cooperación contigo para 4 años y cada año le hacemos una adenda a ese marco y decimos, este año viene Falete. Este año viene Rancapino. Y trabajamos en pro a eso. Y establecemos ya una fecha en el calendario donde es el Conilfusión. En esa misma línea hemos trabajado con el Festival Entre Almadrabas. El primer año lo hicimos dedicado a Japón, este año ha sido dedicado a Portugal y ya estamos trabajando que el año que viene va a ser dedicado a Italia, que también tiene la zona de Cerdeña y además que también tienen temas de pesca de almadrabas. Y vamos a hacerlo también con un ámbito europeo. Vamos a hacer hermanamiento de ciudades, pero con ellos ya existe un marco de cooperación. Sí, porque es que a las administraciones nos llegan proyectos estrellas, que son proyectos pompa, que se van en el mismo año. Entonces, no me sirve hacer un esfuerzo económico como administración para que yo pueda aparecer en la promoción de la provincia o en el nivel nacional para una sola vez. Vamos a garantizar que haya una continuidad, que es lo que yo intento conseguir. Luego tenemos una línea abierta en Europa que ya finaliza en el 2020, la Europa Creativa. No sé si conocéis esos programas o estáis trabajando con algunas líneas de ayuda. Esa es otra de las labores. Hay una debilidad nuestra, hay una gran debilidad nuestra. El no manejar idiomas. Para eso necesitamos manejar idiomas. Con lo cual es necesario que como gestores culturales exijamos la formación lingüística. Porque si no es imposible llegar a los programas europeos. Todavía yo me entiendo con los portugueses a duras penas, ¿no? Pero me entiendo. Con los italianos, gracias a que hay un interlocutor por medio, ¿no? Pero si me voy a Hungría y demás, no. Los retos que tenemos que hacer ahora mismo, Nuestro principal desafío es conseguir que el sector y en el conjunto de la sociedad que se reconozca nuestra profesión. Cuando estamos hablando de un gestor cultural, es que ni los sindicatos saben lo que somos. Ni los sindicatos, que son los que tienen que luchar a veces porque hay una RPT en condiciones, saben lo que somos. Entonces tenemos que dar a conocer a la sociedad qué somos. El gestor cultural es el señor que planifica, organiza, gestiona, evalúa unos recursos culturales, unos recursos económicos en pro a una oferta cultural
para el consumo de la ciudadanía, que a su vez usted como político lo rentabiliza como complemento a la oferta turística. Esa es nuestra labor, muy profunda, muy simple, pero vamos. Cada vez que se convoca, y ahora mismo acaba de salir una convocatoria para la Junta de Andalucía, de 32 plazas de gestores culturales, y ya GECA ha metido las narices, porque la figura del gestor cultural y las tareas de gestor cultural no aparecen en esa convocatoria. Hemos pedido que se adapte, que se incluya figuras de gestor cultural, experiencia y demás. En esas es una de las labores que se está haciendo GECA constantemente. Y tenemos que unificar los esfuerzos. Hay que unificar los esfuerzos de todas las federaciones, de todas las asociaciones en la federación. Porque hay cosas que no son comunes a todas las regiones, pero que no podemos ir cada uno por una parte. Hay que buscar un interlocutor válido, porque si llegamos al Ministro de Cultura, los andaluces, los gallegos, pidiendo lo mismo, es más fácil llegar a través de un interlocutor que en la federación. Y la federación, el día 15 de diciembre del año pasado, a raíz de una petición de GECA y de la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León, que a su vez Ana Velasco es la presidenta de la federación, manifestamos la necesidad imperiosa de crear una mesa de trabajo para el reconocimiento de la profesión, porque todos estamos trabajando en lo mismo, los navarros, los gallegos. De hecho, en Navarra, la Comunidad Autónoma Foral de Navarra tiene un reglamento en el que se reconoce la profesión del monitor deportivo, y tiene una ley navarra del deporte, y tiene una ley navarra de la cultura. Aquí no lo hay eso. Ahora entraremos en esta materia. Entonces, esa comisión se constituyó el día 10 de diciembre, y lo primero que hemos hecho es ver cómo podemos trabajar, ¿no? Hay tres ámbitos: el ámbito estatal, el ámbito autonómico y el ámbito provincial. En el ámbito estatal lo va a asumir la federación, y de hecho en esa misma mesa comisión estamos vocalías de todas las asociaciones de gestores culturales. A mí me ha tocado representar a Andalucía, y a su vez está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, Federación Española de Municipios y Provincias. Quiere decir que todos vamos a empezar a hablar un mismo lenguaje, o al menos nuestra voz se va a conocer en ese sitio. Lo primero que hemos hecho es una reunión donde plasmar objetivos y necesidades. A raíz de ahí se van a crear tres grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo que tiene que desarrollar todo lo que es el libro blanco y las buenas prácticas para hacerlo común y extensivo a todos. Otro grupo de trabajo que va a hacer todo un desarrollo de temas formativos y los contenidos formativos que se tienen que dar en los grados de gestión cultural, en los másteres y demás. Y al hilo de esto os digo, hace 15 días la Universidad de Huelva, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Pontevedra, creo si mal no recuerdo, y una universidad privada de Madrid han constituido una mesa de coordinación para que sus grados y grupos y máster tengan un mismo perfil formativo, dando cabida en conferencias puntuales a expertos de la gestión cultural para poder transmitir a esos futuros gestores culturales los conocimientos y la problemática del día a día. Ya esa mesa existe, está trabajando con la Federación Estatal, y yo espero que de aquí al año 2020 podamos tener ya unas cosas un poquito más desarrolladas. Luego está el ámbito autonómico. Perdón, me faltaba una mesa, que es la mesa legislativa, donde estamos nosotros, y una cosa más que va a poner en funcionamiento la Federación. La Federación va a crear los sellos de calidad de la gestión cultural, basándonos un poco en los sellos de calidad de las oficinas de turismo. Hemos copiado cosas que ya existen y las vamos a adaptar al mundo de la gestión cultural. La gestión cultural podrá tener el sello de calidad, lo podrá tener una administración, lo podrá tener un profesional, lo podrá tener una compañía. Se está trabajando ya en estos perfiles. Hay un paso muy importante, desde diciembre aquí. Luego, en el ámbito autonómico, nos queda una ardua labor. Tenemos que trabajar con la Junta de Andalucía, y de hecho la GECA ya ha planteado tres objetivos. Uno es que exista con la escuela andaluza y con el tema de reconocimiento de la profesión un curso puente para todos aquellos compañeros que no han podido hacer un grado, que no pueden tener el máster, pero que llevan un montón de experiencia
y que no se van a quedar en el camino, porque ahora queramos todo el mundo meter a técnicos con grado, no. A estos hay que darle su sitio. Vamos a propiciar que exista un reconocimiento de esa profesión a través de una formación puente cuando se hacen las convocatorias de las profesionalidades, ¿no? Es una de las cosas que se ha puesto encima de la mesa. Otra, exigir a las administraciones públicas contexto en el 2030, ya que estamos hablando todas las administraciones de los objetivos del desarrollo sostenible del 2030, donde la cultura juega un gran papel, exigir a las administraciones que en el techo de 2030, nos pasará como otros objetivos, pero bueno, el 3% del presupuesto de esa administración sea para la gestión cultural. Ahora mismo no llegamos ni al 1, en algunos casos al 0,25, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, exigir ámbito 2030, ahí está trabajando ya desde la Federación también con el Ministerio de Hacienda para que se asuma, y en ámbito regional vamos a empezar a partir de septiembre a trabajar con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para poner en marcha lo que van a hacer cursos unicornio. ¿Y eso qué es? Bueno, los cursos unicornio va a ser enfrentar en una mesa criterios y opiniones del gestor cultural, el interventor, el tesorero, el secretario, para que nos entiendan, que nos entendamos, que estamos todos en el mismo barco. Va a ser una tarea difícil, pero si no se intenta, nunca nos van a saber qué es lo que hacemos, ¿no? Porque desde una óptica de la esfera superior de un ayuntamiento, los de cultura están todos los días sentados, dando paseos para arriba, para abajo. Y yo pondría a alguno a organizar un festival flamenco que empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 10 de la mañana del día siguiente, ¿no? En los ámbitos provinciales, ahí entramos nosotros, ¿no? O ahí entro yo, pues, por lo que me toca. Cuando planteamos esto a nivel nacional, yo automáticamente se me encendió una bombilla, y yo solo y todos mis compañeros en Andalucía, que somos uno por provincia, no tenemos ni tiempo ni potencia para llegar a lo que estaba planteando. Entonces, en la segunda junta directiva que tuvimos de GECA, yo planteé una modificación de estatuto. A los coordinadores provinciales se les debe dotar de un equipo mínimo de trabajo, un equipo mínimo de vocalía, donde podamos articular, y además nuestra provincia, que es muy variopinta, ¿no? Podemos articular nuestro trabajo para poder llegar al objetivo y llegar a los sitios donde queremos llegar. Entonces, en ese ámbito, bueno, aquí voy a dejar esta reflexión, ¿vale? En ese ámbito nosotros ya hemos empezado a trabajar. Hace unos días me senté con el nuevo diputado provincial de Cultura, Antonio González, y a petición suya, ¿no? Cosa que ya me interesó. Y una de las cosas que hemos puesto encima de la mesa es que la Diputación de Cádiz recupere, si recordáis algunos, la Diputación de Cádiz, cuando hacía los programas con los ayuntamientos de subvenciones, de programación de actividades, financiaba la figura del técnico. Ojo avisador, porque los ayuntamientos cogían a este técnico chico-chica para todo, desde bienestar social, fiesta y demás. Aquí vais ahora con la figura no inicialmente de gestor cultural, sino de coordinador de gestión cultural, y va a ir financiado en un 75% por la Diputación, para que el 25% sea financiación propia del ayuntamiento, y sepan la figura de gestor cultural. Van a estar marcados con unos perfiles, que habéis visto, y van a estar en el desarrollo de las tareas de gestión cultural. No quita que nuestra gestión cultural es una labor de trabajo en equipo, y a veces multidisciplinar, si nos vamos al mundo del museo o a un tema de exposiciones, pero que la figura de gestor cultural empiece a pesar, a valorarse. Otro ámbito que vamos a poner en práctica y que tenemos que empezar a desarrollar desde GECA Cádiz es empezar a emborronar una idea que es para la creación del Consejo Provincial de Cultura. Existe en el ámbito provincial el Consejo de Economía Social, el Consejo del Turismo, o sea, la cultura, que os alimentáis todo de la cultura, porque los establecimientos te piden que haya actividad cultural para que haya movimiento en la localidad. Entonces, ¿por qué no creamos un Consejo Provincial de Cultura? Esa es una de las labores también. Otra de las labores que se ha puesto encima de la mesa es, igual que en el sector turístico tenemos el Día Internacional del Turismo, y esta provincia se vanagloria de que es turística y que a su vez celebra el Día de la Provincia, el Día del Turismo, vamos a poner encima de la mesa el Día de la Cultura. El Día Provincial de la Cultura, que cada año va a estar dedicado.
celebrándose en un ámbito distinto. Puede ser haciendo coincidir con el Día Internacional del Teatro, Día Internacional de la Música, Día Internacional de la Danza, o como hoy, Día Internacional del Rock and Roll. De manera que en ese día se reconoce la labor de la cultura en la provincia de Cádiz y se crearán los premios a la cultura, a la promoción cultural de la provincia de Cádiz en figuras de ese ámbito, en gestores culturales de ese ámbito, de manera que con eso yo creo que empezamos a visualizarnos, a darnos a conocer, porque no nos conocemos, ni nosotros mismos nos conocemos y queremos que nos conozcan los exteriores, ¿no? Y yo lanzo una pregunta, y a ver si me respondéis, si realmente la gestión cultural, si la gestión cultural hoy en día es una profesión. Yo lanzo esa pregunta, yo tengo una respuesta, ¿vale? ¿Ustedes creéis que es una profesión? ¿Que lo que hacemos nosotros es una profesión? ¿O una vocación? Esa es una de las cosas que decía antes. Nosotros en el día a día, antes de finalizar, nos encontramos entusiasmo, lo que yo denomino politécnico, político que llega nuevo al área, el político que llega al área y empieza a hacer y deshacer, y además sin una planificación. Si voy a montar una exposición, mira, voy a poner a Juanito que pinta óleo, además vecino mío, le voy a poner aquí, y le voy a dar de lunes a domingo, y el lunes que viene entra otro, promoción, desmontar, preparar la sala. ¿Eso cómo se hace? Ah, no, eso hace falta, eso cuelga. No, conmigo no cuente. Toma las llaves de la sala, lo he hecho este año, toma las llaves de la sala, y yo de aquella programación no quiero saber nada. Voy a lo que planteaba ahí. Yo voy a terminar con una reflexión que es la siguiente: hacer, pensar, hacer y pensar. Esa es la labor nuestra. Nosotros tenemos que pensar y hacer. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que queremos planificar, qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos que hacer, y luego desarrollar. De esos dos verbos no olvidarse, el hacer y el pensar. Aquí termino yo.